Bien, después de haber revisado los conceptos básicos de datos, aquí tenemos un resumen fundamental. ¿Cuáles son los elementos de la base de datos? El campo, el registro y la base de datos, que nos van a permitir estructurar la información que nosotros vamos a almacenar. Hay que tener claro los tipos de campo, numérico, alfanumérico y fecha, y las características de los campos en entrada y calculados. Ahora vamos a ver cómo podemos ver una base de datos, o sea, esos elementos, esos conceptos, cómo se ven en una base de datos en Excel. Vamos a traer algunos ejemplos. Ustedes aquí ven en la parte de arriba, tenemos una base de datos que simplemente corresponde a un directorio telefónico. Es muy importante que aprendan a conocer y a desarrollar en Excel cómo los conceptos de bases de datos se aplican y se escriben directamente en la tabla. Los campos corresponden a los nombres de las columnas. Aquí tenemos nombre, dirección, teléfono, estado civil, sexo. La información como tal de cada uno de esos datos está en cada una de las filas, lo que nosotros podemos identificar como un registro. Cualquiera de estos correspondería a un registro de mi directorio telefónico, y toda la base de datos corresponde básicamente a la información que tenemos almacenada para cada una de las personas que están en mi directorio telefónico. Podríamos decir que en el caso el nombre es un campo alfanumérico, lo mismo que la dirección, lo mismo que el teléfono, lo mismo que el estado civil y lo mismo que el género o sexo. Aquí abajo tenemos una base de datos un poquito más compleja, donde también tenemos campos, corresponde a apellidos, cédula, cargo, integral, sueldo anterior, sueldo actual. Aquí ya involucramos campos de características un poquito diferentes. El sueldo anterior, por ejemplo, corresponde a un valor numérico, a pesar de que tiene comas. Si ustedes ven, el valor se escribe sin ninguna coma, y esto ya corresponde a un formato propio que se le coloca con Excel. El sueldo actual corresponde a un campo calculado. Noten que es una operación en la cual cojo el sueldo anterior y le incremento el 20%. De esa manera, entonces podemos identificar en Excel los conceptos que hemos aprendido en el capítulo anterior. Estos son nuestros campos, estos son nuestros registros, y el conjunto de ellos corresponde a la base de datos. Igualmente, los campos tipo alfanumérico, campo tipo numérico, campo tipo numérico calculado, de característica calculada, y también el caso, por ejemplo, de la cédula, que a pesar de que es un número, pues podremos también posteriormente identificarlo como campo alfanumérico. Aquí está identificado como un campo numérico. Podemos ver algunos otros ejemplos un poco más, con más información. Aquí tenemos básicamente elementos que son los campos, apellidos, cédula, cargo, integral, y lo mismo sueldo anterior y sueldo actual. Esto nos permite tener la misma información que veíamos anteriormente. En un ejemplo 2 tenemos algunas características de lo que podría ser una base de datos de estudiantes, donde tenemos los datos básicos del estudiante. Aquí ya aparece un campo tipo fecha, la fecha de nacimiento, que se comporta como campo tipo fecha, y que aquí, por ejemplo, nos permite calcular un campo de edad a través de una fórmula que genera la edad aplicada a un campo tipo fecha. Lo mismo tenemos un campo un poco más complejo como el valor de la matrícula. Aquí tenemos una tabla con valores de las matrículas para primero, segundo y de tercero a décimo semestre, y dependiendo del semestre nosotros podemos calcular la matrícula. Bien, aquí hay otro ejemplo que corresponde básicamente a una encuesta, donde tenemos los datos de nuestros encuestados y las respuestas a cada una de las preguntas. Como ustedes pueden ver, hay elementos muy importantes para tener en cuenta dentro de Excel. Lo primero es que no pueden haber columnas en blanco, no pueden haber filas en blanco. Toda la información corresponde a cada uno de los registros. No debe tener totales en ningún lado, sino que la base de datos debe ser totalmente consistente a los registros que le corresponden. Les aconsejo que normalmente utilicen este campo que se llama consecutivo,
y que corresponde a un número de registro que simplemente va en orden ascendente y que le permite a uno mantener el orden de su base de datos. Recuerden el caso aquí, por ejemplo, nombre del sector, a pesar de que el nombre del campo es grande, nunca debe ocupar sino una celda, no puede ocupar dos celdas. La forma de que quede colocado en esta pues corresponde a facilidades que nos da Excel para poder formatear. Bien, continuaremos en un próximo capítulo mostrando algunos ejemplos de lo que no son bases de datos.